Bien, estamos ya de vuelta con ustedes. Hoy nos acompaña Lenin Barreto, asambleísta de Revolución Ciudadana Alianza 5, para hablar cómo está la situación de la coyuntura legislativa. Ha habido propuestas, se ha presentado por parte del Ejecutivo algunos proyectos de ley. Eso, la coyuntura permite agilitar los procesos. ¿Cómo se mantiene y cómo está a nivel legislativo Lenin Barreto? ¿Cómo está, Jorge? Un saludo a todos quienes nos siguen a través de la señal de Normivisión. Efectivamente, nosotros tenemos doble responsabilidad dentro de la Asamblea Nacional. Recordemos que después de la muerte cruzada estuvimos casi 6 meses, un poco más de 6 meses sin Asamblea Nacional, por lo cual se encontraban represadas algunos proyectos de ley que han sido presentados, no solamente de la Asamblea de 2021 hasta 2023, mayo, sino también del periodo anterior, de 2017. Esto obviamente ha obligado a redoblar los esfuerzos dentro de las comisiones para que se puedan realizar las unificaciones adecuadas de los proyectos de ley. También los procesos de fiscalización que han quedado pendientes, lo estamos retomando de la manera más responsable posible, sobre todo nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana. Mire, usted dice la forma más responsable posible. ¿Cuál es su postura y cuál va a ser la postura, en este caso, cuando hay esta coyuntura, cuando hay la propuesta de subir el IVA del 12 al 15% y también hay una propuesta de eliminar los subsidios a los combustibles? Mire, nosotros, como bien lo hemos manifestado, responsables sobre todo con los más necesitados del país, con la clase media, con los más pobres de esta patria, nuestra propuesta es que la carga debe caer a aquellos que más tienen, a aquellos que más han ganado. Ni siquiera hablamos de un patrimonio, sino de aquellos sectores que han tenido unas utilidades exorbitantes y extraordinarias nunca antes vistas. Por ejemplo, la banca privada ha roto récords en utilidades y yo creo que ellos pueden ser responsables o corresponsables de la cara que eh, que pretende el gobierno nacional poner sobre los hombros del pueblo ecuatoriano. Existen otras posibilidades, por ejemplo, la subida al 5% del impuesto de la salida de divisas, porque un ciudadano común no saca dinero del país, lo invierte aquí, va a los restaurantes, va a los comedores, gasta en turismo, etcétera, lo invierte aquí en el país. Los que más tienen, obviamente, ellos son los que sacan el dinero del país y lo invierten en paraísos fiscales, inclusive. Ellos son los que deben, en ellos son las personas que deben recaer la carga del país. Además, Pero la subida Lenin, del sobre 15% del IVA, la cual obviamente no estamos de acuerdo, esto contraería la economía porque al verse afectados los precios, la ciudadanía y no tener un aumento considerable de sus salarios, la ciudadanía no va a invertir y por lo tanto se va a reducir la recaudación por el alza del impuesto del 15%. Es una decisión realmente desacertada del gobierno nacional y perdón, del gobierno nacional, que tampoco intenta cobrar las deudas que se encuentran en firmes ya en el SRI. Y lastimosamente el presidente Noboa es uno de estos sectores que más adeuda al país. cuando usted manifiesta que habría que incrementar, que hay otro tipo de alternativas, porque creo que vamos a hablar si van a aprobar o no este proyecto de ley. Cuando usted me habla de la salida de las divisas, los capitales, aumentar al 5%, ¿cómo puede un inversionista nacional o internacional traer capitales al país si después, por cualquier factor, quiere nuevamente llevarse a su país o su sitio de origen, le van a cobrar el 5%? Es mejor no invierto e invierto en otro país que me dé mayor tipo de garantías. Pero dígame usted, ¿se ha aumentado la inversión extranjera desde que se disminuyó el impuesto a la salida de divisas? Pero tiene que haber, justamente el presidente tiene que dar las condiciones para que venga capitales al país. Ya, elegimos un banquero que nos prometió más Ecuador en el mundo y más el mundo en el Ecuador, bajando también el impuesto a la salida de divisas y efectivamente no se ha reflejado en la inversión extranjera. No se ha reflejado en absoluto. Las empresas internacionales que desean invertir aquí en el Ecuador
vienen a países donde se respeta la institucionalidad, se respetan las leyes, donde realmente exista seguridad jurídica, donde exista seguridad pública. Lastimosamente no estamos viviendo actualmente en estas condiciones. Además, existen excepciones también para a quienes se les cobraría impuesto a la salida de divisas hasta un monto adecuado. Entonces, yo creo que se puede regular, sobre todo para que los ecuatorianos, los ciudadanos ecuatorianos, las grandes empresas, los bancos, no saquen dinero al exterior y si lo saquen, paguen un impuesto. Bueno, esa es la propuesta que puede ser viable en asamblea y que iría justamente por la decisión del presidente de la República. ¿Usted cree que va a pasar de 12 a 15% si dice que no están de acuerdo, que hay otro tipo de propuestas, de mecanismos, siendo parte del bloque mayoritario en la asamblea, y si no están de acuerdo, este aumento del 12 al 15%, entonces no va a ser aprobado? Nuestra postura como Revolución Ciudadana siempre ha sido coherente y siempre ha sido clara. No estamos dispuestos a que dentro de la comisión y dentro del pleno de la Asamblea Nacional se apruebe este intento de metedura de mano a los bolsillos del ecuatoriano. Hemos puesto alternativas, lastimosamente tenemos indicios que el gobierno nacional no quiere aceptar aquellas. Mire, el Grupo Novoa debe 86 millones de dólares al país. No es ni siquiera un impuesto nuevo. Que se cobre, que se haga efectivo ese deuda y que se cobre de manera inmediata para mejorar las condiciones del país, sobre todo el combate a la delincuencia, que dice el gobierno nacional y después dice que si no se aumenta al 15% el IVA, corre en riesgo la dolarización, y en otras ocasiones dice que si no se aumenta el 15% del IVA no se le no se podrá pagar a los funcionarios públicos. Entonces vemos como de manera desesperada ha salido el ministro de Economía y Finanzas a tratar de justificar esta alza del impuesto al valor agregado. No estamos de acuerdo. Existen otras voces también dentro de la Asamblea Nacional que manifiestan no estar de acuerdo ante esta iniciativa. Esperemos el día de las votaciones dentro de la comisión y también dentro del pleno de la Asamblea Nacional y las propuestas que puedan ser acogidas en estos debates. Lenin, y cuando se habla de eliminar los subsidios a los combustibles, ¿cuál es la propuesta? Según ustedes, tampoco va a ser viable. Si es que existieran los mecanismos adecuados para realizar una focalización y que los sectores más desposeídos se vean beneficiados y los que más tengan no sean tampoco, no se acojan a esta focalización de subsidios, podríamos analizarlo, pero ya hemos dado cuenta cómo de manera consuetudinaria desde el gobierno de Lenín Moreno se han ido sacando los subsidios a los combustibles. Ya no necesitamos más golpes al bolsillo del ecuatoriano, no más golpes al bolsillo de los ecuatorianos. Existen otras alternativas, como bien nosotros lo hemos manifestado de manera responsable: impuestos a las utilidades extraordinarias de la banca, impuestos a las utilidades extraordinarias de los sectores financieros y las grandes empresas del país, aumento al impuesto a la salida de divisas. Esto claramente recaudaría mucho más de lo que intenta recaudar el gobierno nacional con el aumento del IVA al 15%. Sobre en ese caso, la alianza que tuvieron RC5, ADN y Partido Social Cristiano, se decía que era para una buena gobernabilidad, pero parece que ha sido solamente para elegir a las autoridades de la Asamblea y parece que se está quebrando esa alianza. Principalmente el acuerdo, no alianza, el acuerdo que se dio dentro de la Asamblea Nacional, en sus inicios fue para elegir las autoridades dentro de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa, la presidencia, la vicepresidencia y las comisiones. Obviamente tampoco nosotros vamos a estorbar las iniciativas legislativas por parte del gobierno nacional. Los dos proyectos económicos urgentes que promovió el presidente Daniel Noboa lo aprobamos y tuvo una gran apoyo por parte del Pleno de la Asamblea Nacional y el apoyo unánime por la bancada de la Revolución Ciudadana, pero tampoco podemos apoyar estas iniciativas que claramente afectarán el bolsillo de los ecuatorianos. Existen líneas rojas y esta es una de las líneas rojas que no estamos dispuestos a ceder. La coyuntura está por romperse.
Si se rompe, que se rompa, pero temas como este no lo podemos apoyar. Si existe una posición por parte del gobierno nacional a ceder en los aspectos de evitar subir el impuesto al IVA, subir y así proponer el impuesto a la CL de divisas, el pago de las deudas en firmes al servicio de rentas internas, el aumento o el cobro a las utilidades extraordinarias de la banca privada, vamos a apoyar y esperamos que el gobierno también entienda que los ecuatorianos ya no pueden seguir siendo castigados, sobre todo los más necesitados. Muy bien, agradecerle a Lenin, gracias Barreto, asambleísta por el país, a través de la Revolución Ciudadana, hablando justamente de las propuestas que no van a apoyar en caso de que se presente, sobre todo la alternativa de subir del 12 al 15% en IVA y que van a analizarlo, a estudiarlo, justamente la cuestión de la eliminación de los subsidios a los combustibles. Gracias, Lenin. Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días con todos. Muy bien, vamos al corte comercial y estamos con más entrevistados.